niños, preguntas, dudas. A ver, María Esmeralda. Sí, profesora. Por ejemplo, en el caso de que cuando un trabajador demanda al patrón, ve que pues se le puede, bueno, el trabajador puede solicitar ya sea su reinstalación o su indemnización, pero por ejemplo, en el caso de que lo reinstale y en el transcurso de, bueno, de que vuelva a trabajar nuevamente pues el trabajador, el patrón se desquite por pues la demanda que interpuso en su contra, ¿este puede recibir alguna sanción? No, mira, o sea, si él regresa a trabajar y el patrón lo maltrata o lo trata mal, hija, al, tra al trabajador le nacen acciones para retirarse del trabajo solicitando una indemnización. Que eso todavía no lo hemos visto, pero eso sería, y sería la situación de que, como ya está el antecedente de un juicio anterior y de un despido anterior, pues habría una presunción más favorable para el trabajador de que de que lo que él está diciendo es verdad y que el patrón lo corrió injustificadamente, hija. Nada más. Ah, ok. Gracias, Ujú. profesora. ¿De qué? A ver, otras dudas. ¿No hay dudas, niños? Entonces seguimos con la clase y lo que veamos hoy viene en el examen, ¿eh? Maestra, Dime, Samantha. en los principios generales, ¿me puede explicar el principio de equidad? Sí, hija, ¿cómo no? La equidad es uno de los principios más importantes o el más importante para don Mario de la Cueva porque es el equilibrio entre los factores de la producción, entre el trabajo y el capital. Se trata de uno de los fines y de los objetivos más grandes, según el maestro Mario de la Cueva, del derecho del trabajo, porque se busca que el patrón no se quede con todo, ni el trabajador se quede sin nada, o viceversa, que el trabajador se quede con todo y el patrón sin nada. Entonces lo que se busca es un equilibrio, una equidad entre los factores de la producción. Te voy a poner un ejemplo. este, Cuando se empezó a hablar de darle descansos a los padres trabajadores cuando nacen sus hijos, pues obviamente todos quisieran a lo mejor 30 días, 15 días, pero un equilibrio, una cuestión equitativa, es nada más darle 5 días que el patrón no va a tener al trabajador, le va a tener que pagar su salario, pero de todas maneras no tampoco es una cuestión súper engorrosa para él, y eso es equidad, eso es equilibrio. ¿Sí? ¿Te queda claro o no, Samantha? Sí, maestra, gracias. Bueno, ¿alguna duda más, niños? Bueno, insisto, como no hay dudas, entonces vamos a continuar con la clase y entonces lo que veamos hoy va a venir en el examen el lunes. ¿Sí? Bueno, el lunes los espero aquí. Les voy a dictar las preguntas y cada pregunta inmediatamente contestan. Cada pregunta inmediatamente contestan y una vez que terminen o termine yo de dictarles la última pregunta, les doy un tiempo y lo suben a esta plataforma el examen. Así que estén listos, por favor. ¿Sí? Sí, ¿Alguna duda? A ver, María Esmeralda. no, profesora, ninguna. Todo está claro. Gracias. Bueno, María Esmeralda o alguien, Gloria Angélica, que son a veces las que me sacan, ¿en qué me quedé de clase? ¿En qué tema es el último que vimos? A ver, niños. ¿Nadie me va a decir en qué me quedé? ¿No quieren tener? Bueno, entonces yo escojo el tema y de todas maneras viene en el examen. Profesora, lo último que vimos fue la estabilidad del trabajo.
la estabilidad en el trabajo. Estábamos viendo la clase de trabajadores, ¿ya? Sí, lo último. Ajá, ok. Ya vimos lo que es un trabajador transitorio y un trabajador permanente. Si no lo repetimos para que les quede claro. El trabajador permanente, recordemos que es aquel que es esencial, indispensable, que cumple los fines de la empresa y que es necesario para esa empresa, que sin ellos esa empresa no podría funcionar. Los trabajadores permanentes los dividimos en de base o planta y los de temporada. Los de base o planta son aquellos que realizan una actividad normal, permanente, necesaria, que constituye la finalidad de la empresa, pero no, pero sin ellos la empresa no podría subsistir. Tenemos que los trabajadores, no sé si les puse el ejemplo del hospital, Ana Beatriz me puede sacar de duda, del hospital de que tenía una enfermera, un trabajador del aseo y un ingeniero que iba nada más los sábados. Sí, vimos el ejemplo. Ajá. Y entonces concluimos que para ser trabajador de base o de planta no necesitas trabajar diario en una empresa, sino necesitas ser eso necesario, indispensable y que tu trabajo contribuya a los fines de la empresa. El trabajador de temporada, recordemos que es aquel que se trabaja también, que es necesario, que es indispensable para la empresa, pero solamente lo hace en una temporada al año. Y yo les decía que el ejemplo clásico de este tipo de trabajadores son los campesinos que van y siembran y en las cosechas. Estos son los trabajadores de temporada, pero para ser permanentes necesitan continuidad. Necesitan que cada año o cada temporada los contraten. Después teníamos los transitorios. Y los transitorios, vimos el eventual, el ocasional. Iván, tú que tienes, vimos el eventual, el ocasional, el a prueba, el de temporal y el de capacitación inicial. Sí, todos esos ya los vimos. Bueno, entonces también ya vimos que ¿cómo se llama? Que también el patrón tiene que contratarnos generalmente por tiempo indeterminado y solamente por excepción puede contratarnos por obra o tiempo determinado o a prueba o por capacitación inicial. Decíamos que la ley nos señala en los artículos 35 al 38 en qué casos nos puede contratar por tiempo determinado y solamente tendría que ser por escrito. Si no es por escrito, siempre se entenderá por tiempo indeterminado. No sé si les comenté también de lo que puede ser la prórroga de un contrato, eso no sé si lo vimos, el artículo 39 de su ley. No, Eso no, creo que maestra. ¿eh? No, maestra. Eso sí, no, ¿verdad? Bueno, No. ¿quieren leerme el artículo 39 de su ley, por favor? A ver, Iván. Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste en la materia del trabajo, la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Sí, vamos a suponer que yo contraté a una trabajadora para sustituir a una secretaria. La secretaria se fue a sus descansos pre y postnatal y entonces contrato por ese tiempo determinado a otra secretaria. Díganme cómo tengo que hacer el contrato de esa persona, de la que va a ser la sustituta. Por tiempo escrito? determinado. A ver, Daniel, dime. Por tiempo determinado. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Por escrito? Exacto, Samantha. Acuérdense que por escrito y poniendo además en el escrito que la razón por la que la contrato nada más por
ese tiempo es porque está sustituyendo a una secretaria que se fue a su descanso pre y postnatal. Pero vamos a suponer que al tener a su bebé tiene problemas de salud la secretaria que se fue a tener a su bebé y entonces no va a regresar, digamos, en el tiempo que tendría que haber regresado y la secretaria que contraté inmediatamente quedará prorrogado su contrato hasta que regrese la otra secretaria, mientras subsista, mientras persista el motivo por el que yo la contraté. ¿Sí están entendiendo eso, hijos? A ver, Eric Roberto, por favor. Y profesora, y en caso de que no regrese la maestra que se fue, La secretaria. Si no regresa, se queda ya con el puesto la nueva, bueno, la que contraté. ya por tiempo indeterminado. Sí, y ya será por tiempo indefinido. Ok, gracias. Léeme, por favor, si pueden, el artículo 132, fracción 10. ...132, fracción 10. A ver, Daniel Cantero. El artículo 132 son obligaciones de los patrones, fracción 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta después de 6 años. Entonces, una persona que sustituye a otra es un trabajador de temporal, recordemos, que es el sustituto interino. Ellos pueden ser sustitutos interinos hasta por 6 años. Esto quiere decir que una persona puede, por una comisión permanente, dejar de trabajar en una empresa 6 años y regresar antes de los 6 años o a los 6 años y ya ocupar su puesto. Pero si pasa lo que dice Eric Roberto, de que la persona ya no regresa a trabajar, ya sea porque así renuncia a su trabajo o porque se enfermó y desgraciadamente falleció, pues la persona que perdón, hijo, la persona que lo está sustituyendo, pues ocupará ya ese puesto. A menos que el sindicato lo tenga programado para otras cosas, pero eso ya sería más engorroso ver qué es lo del sindicato, ver lo que es el contrato colectivo. Pero en términos generales la persona que sustituye es la que tiene el derecho de quedarse con el puesto. En este sentido, la ley es muy clara y nos dice que puede ser antes de tiempo, por lo que te digo, si fallece la persona que están sustituyendo o porque la persona que está sustituyendo ya decide no regresar, pero puede durar hasta por 6 años. Miren, cuando yo di un curso en nutrición, en la institución de investigaciones de nutrición, me decían los administrativos que tenían un problema a veces, que los médicos pedían permiso, tenían ya la base o la planta y se iban a trabajar a otro lado, por decirles algo al Seguro Social, y para no perder su base o su planta, pues nunca renunciaban a ella, pero ellos estaban trabajando a otro lado. Cuando yo llegué a nutrición, les dije que ellos eran apartado A y ellos pensaban que eran apartado B y que tenían que regirse por las reglas del apartado B. Les dije que estaban muy equivocados, que eran órganos públicos descentralizados
y que les podían aplicar esta fracción 10 del artículo 132 a esos médicos que no regresaban a su planta, pero no la dejaban, no sé si me entienden, y entonces no podían darle en sí la base, la planta al otro, porque el otro no la dejaba. Entonces yo le decía que les mandaran una notificación diciéndole que si no se presentaban a trabajar antes de que cumplieran o cuando cumplieran los 6 años, pues que los iban a dejar sin su planta y su base y que manifestaran lo que a su derecho convenga. Y así empezó a hacerse, porque la verdad, hijos, muchos trabajadores, sobre todo cuando ellos piensan que están en el apartado B, no dejan su base o su planta para nada, aunque se vayan a trabajar a otro lado. ¿Por qué, hijos? Porque si dejan de trabajar en el otro lado, ellos tienen seguro pues, el otro trabajo. Pero eso es en el apartado B, no en el A. Y en el A solamente puedes durar en un interinato o sustituyendo a una persona nada más por 6 años. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Eric Roberto, ¿te quedó claro? Sí, nada más como que me revolví un poquito ahorita cuando dijo, ¿y en el apartado B esto no aplica? No, en el apartado B generalmente, es que en el apartado B, que no lo podemos ver desgraciadamente porque no hay tiempo, Ujú. la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dice en un artículo, no me acuerdo si es el 7º o el 6º, no me acuerdo, hijo, dice, a los 6 meses de servicio, el trabajador será inamovible. O sea, la estabilidad en el empleo en el apartado B lo adquieres a los 6 meses, hijo. Siempre y cuando tengas eso, la base o la planta, entonces a los 6 meses ya serás inamovible, ya no te podrán quitar tu base o tu planta. Eso dice la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Por eso era difícil quitarles la base o la planta a algunos trabajadores. ¿Sí te queda claro? No le están pagando, no sé si me entiendan, no les están pagando porque no van a trabajar, pero no les pueden quitar su base o su planta. Ya, eso ya como que me queda un poquito más claro. Pero Gracias. eso es en el apartado B, hijo, no en el A. En el apartado B también tiene cosas buenas como esa. ¿Alguna otra duda, hijos? ¿Alguna otra cosa? Maestra, Dime, Samantha. entonces este artículo, el 132, fracción 10, es como una excepción a que puedan ocupar el cargo antes de los 6 años, el puesto. No, ya te dije que si pasa una circunstancia, por ejemplo, a quien tú estás sustituyendo fallece o manifiesta que ya no va a regresar a través de una renuncia o de otra forma, entonces obviamente tú ya podrías quedarte con el puesto, con la base y con la planta, aunque no hayan transcurrido los 6 años. Ah, El, ok, maestra. el término de 6 años es lo máximo, nada más. Pero puede haber, o sea, lo que te decía de la secretaria, si por ejemplo la secretaria decide ya no regresar a trabajar porque ya quiere quedarse con su bebé y atender a su hijito o a su hijita, entonces si renuncia, pues ya la que lo sustituye ya se queda con el puesto y con la base. Uh-huh. Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda respecto a esto? Entonces, recordemos que la estabilidad en el empleo es la permanencia, la duración de las relaciones de trabajo hasta que surja una causa legal que la dé por concluida. En otras palabras, en el deber ser, estoy hablando del deber ser porque no todo el mundo conoce las leyes, siempre debemos ser contratados por tiempo indeterminado y solamente por excepción debiéramos ser contratados por obra o por tiempo determinado, y ya estas excepciones aumentaron al podernos contratar por a prueba o por capacitación inicial. En estas circunstancias, hijos, en estas circunstancias, la estabilidad en el empleo tiene sus excepciones. Las excepciones las enmarca el artículo 49 de su ley,
¿quieren leerme el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, por favor? A ver, Eric, por favor. Sí, voy. No se Aquí te oye, Eric. ¿Mande? ¿Me escucha? No se oye, Eric. Hola, hola. Bueno, Ahí sí. ¿ya me escucha? Sí. Ok. Ok, artículo 49. La persona empleadora quedará eximida de la obligación de reinstalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos siguientes. Primero, cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Segunda, si comprueba ante el tribunal que el trabajador, por razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y permanente con él y el tribunal estima, tomando en consideración las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo de la el desarrollo normal de la relación de trabajo. Tercera, en los casos de trabajadores de confianza. Cuarta, en el trabajo del hogar. Y quinta, cuando se trate de trabajadores eventuales. Para Bien. ejercer este derecho, ¿continúo? Sí, por favor, Roberto. Para ejercer este derecho, el patrón podrá acudir al tribunal en la vía procesal contemplada en el artículo 982 de esta ley, para depositar la indemnización a que se refiere el artículo 50 de esta ley. Para tal efecto, el patrón aportará al tribunal la información relacionada con el nombre y domicilio del trabajador, para que se le notifique dicho procesal, debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad que en el caso se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en el presente artículo. Con el escrito de cuenta y desglose del monto de la indemnización, el tribunal correrá traslado al trabajador para su conocimiento. Si el trabajador no está de acuerdo con la procedencia o los términos de la indemnización, el trabajador tendrá a salvo sus derechos para demandar por la vía jurisdiccional la acción que corresponda. En caso de que el juicio se resuelva que el trabajador no se encuentra en ninguna de las hipótesis de este artículo, el depósito de la indemnización no surtirá efecto alguno, y el tribunal dispondrá del dinero depositado para ejecutar su sentencia. Si en dicho juicio el tribunal resuelve que se actualiza alguna de las hipótesis contempladas en este artículo, pero el monto depositado es insuficiente para pagar la indemnización, el tribunal condenará al patrón a pagar las diferencias e intereses correspondientes. Bueno, miren, hijo, entonces tenemos ahí las excepciones a la estabilidad. Yo les decía que por eso la estabilidad absoluta se refiere a pedir a tu elección la indemnización o la reinstalación. Y vean cómo nos leyó Eric Roberto al final del artículo, que dice: el patrón podrá ir hasta el tribunal, depositar supuestamente la indemnización, decir por qué no lo quiere reinstalar, y obviamente si demuestra que está bajo los términos del artículo 49, alguna de las fracciones, entonces quedará eximido, obviamente, de que el trabajador le solicite o le pida la reinstalación. Ahora, piense bien, nos habla de trabajadores menores de un año. ¿O qué quiere decir esto? Si yo contrato a una trabajadora en mi restaurante como cocinera, y ella cocina en mi restaurante y todo, ¿qué tipo entra a trabajar a mi restaurante? ¿Qué tipo de trabajadora sería, hijos? Si es cocinera y entra a trabajar en mi restaurante, ¿qué tipo de trabajador sería de acuerdo a la clasificación que vimos, hijos? ¿De base? Bien, Samantha, ¿de base o planta? Muy bien. ¿Pero qué no tiene, hijos? Estabilidad. ¿Hasta cuándo va a adquirir la estabilidad? ¿Hasta cuándo va a poder ella solicitar a su elección la indemnización o la reinstalación? ¿Un año? Exacto, Samantha, hasta el año. Entonces, fíjense bien, hijos,
cómo uno puede ser de base o de planta, pero todavía no tener la estabilidad, sino hasta que se cumpla el año, porque es una de las excepciones a la estabilidad no tener un año de servicio. Ahora, si se fijan también, en este sentido, nos habla de trabajadores que por la naturaleza del trabajo tengan un contacto directo con el patrón o con el representante del patrón y que haga imposible la relación de trabajo. Vamos a suponer que yo entro a trabajar a una empresa de Iván Gustavo y que Iván Gustavo me contrata como su gerente de relaciones laborales, pero me asigna un chofer que es de base o planta, no tiene por qué ser necesariamente confianza, está sindicalizado y todo, y solamente me lo asigna para llevarme al trabajo, para llevarme del trabajo a la casa, y como yo soy de relaciones laborales, pues a veces salir a ver algunas cuestiones del orden de la empresa. Pero desde que me ve el chofer, yo le caigo gorda y en lugar de servirme bien, o sea, llega tarde, nunca llega puntual, nunca me obedece. Entonces la relación es tan estrecha y tan directa con él que él no podría ser reinstalado, porque yo ya no lo aguantaría, así estamos entendiendo. Pero ahí la carga de la prueba, en estas fracciones siempre la va a tener el patrón, hijos. El patrón va a tener que demostrar que tengo menos de un año de servicio. Va a tener que demostrar que la relación es tan estrecha y tan directa que hace imposible la relación de trabajo. Va a tener que demostrar que soy trabajadora de confianza, como dice la fracción tercera, o va a tener que demostrar que soy trabajadora del hogar o doméstica, como se les decía antes. O sea, que somos trabajadores que trabajamos directamente en el hogar de una persona, y también por esa relación tan estrecha y tan directa, pues es imposible una reinstalación, hijos. Si yo encuentro a una persona que me ayuda en mi casa, no sé, metiendo a muchachos o a muchachas y estando con ellos y eso, en mi casa, pues yo la corro, y ¿quién me va a obligar a tenerla en mi casa? Va a ser imposible. Y vean que dicen los eventuales. Yo más que eventuales pondría todos los transitorios, la clasificación más genérica que yo les di, porque todos los transitorios obviamente no tienen estabilidad en el empleo por el tipo de trabajo y de trabajadores que son. Si yo te contraté para sustituir a una persona, pues todavía no tienes estabilidad en el empleo hasta que esa persona no regrese o pase algo con ella. Si yo te contraté para una temporada de Navidad y eso, pues entonces no vas a tener estabilidad en el empleo. Entonces yo más que eventuales pondría casi todos los transitorios. Y digo casi todos porque si entras a prueba y pasas la prueba y el patrón ya te contrata, va a ser una contratación permanente. Hasta ahí. ¿Alguna duda, hijos? No, profesora. Bueno, entonces tenemos que la estabilidad en el empleo se adquiere al año de servicio. Eso sí, acuérdense, para todos. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, nuestra UNAM, que yo no estoy de acuerdo con ella, nuestra UNAM no tiene estabilidad en el empleo, sino hasta que haces un examen de oposición y lo ganas. Entonces ustedes pueden tener un maestro que tiene 15 años de servicio, pero la UNAM lo hace firmar cada semestre un documento porque no le da estabilidad en el empleo hasta que no sea trabajador, maestro por oposición. Sin embargo, esto ya en la práctica no le quita ningún derecho, o sea, le siguen pagando todo lo que le tiene que pagar la UNAM, le da todo lo que le tiene que dar, vacaciones, aguinaldo, etcétera, pero sí es un problema el hecho de que un maestro no pueda adquirir estabilidad en el empleo hasta que no haya exámenes de oposición. Y el problema también es que a veces pues la universidad no abre exámenes de oposición tan fácilmente. Pero bueno, eso es una excepción que tenemos y por eso los trabajadores académicos y administrativos estamos en trabajos especiales
en el título de las universidades. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, hijos, ya que vimos, sí, dime María Esmeralda. Ah, no, profesora, no, ninguna. Ujú. Ya que vimos que realmente la estabilidad en el empleo, insisto, es la duración de las relaciones de trabajo, vamos a ver cómo pueden terminarse esas relaciones de trabajo, ¿sí? Entonces, terminación, si quieren, les dicto terminación de las relaciones de trabajo. Puede ser, la conclusión, pongan, la conclusión. Y recuerden que la palabra conclusión es con S, hijos. La conclusión de las relaciones de trabajo que marca la ley son la rescisión y la terminación. La rescisión y la terminación. ¿Sí? Ahora, rescisión. Rescisión es la conclusión anormal de la relación de trabajo. Es la terminación, perdón, es la conclusión anormal de la relación de trabajo por incumplimiento de alguna de las partes. Coma. El maestro Trueba Urbina, Trueba se escribe con B grande, Trueba Urbina, también Urbina con B grande. El maestro Trueba Urbina opina que la palabra rescisión es muy civilista. Y que de acuerdo a la Constitución, artículo 123, apartado A, nada más chequenme, hijos, por favor, si es la fracción 21 o 22. Quiero que alguien me la cheque y para seguirles dictando. ¿Qué dice la fracción 21 o qué dice la fracción 22 del 123, apartado A? Apartado A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. A ver, ¿qué dice la fracción 21, Gloria? ¿Qué grupos son ustedes, hijos? Fracción El 6. 21. Perdonen, María Esmeralda, ahorita te doy la palabra, Gloria. Somos el 1706, profesora. 1706, ok, gracias. A ver, Si el patrón se negara a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará ¿esa qué fracción es, perdón, Gloria? 21. A ver, la 22, la 21, 22 digo. 22. El patrono que despida a un obrero sin causa Esa justificada. es. Sí. Esa es, miren, vean bien lo que nos va a leer Gloria Angélica. Vuélveme a leer, por favor. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte de una huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de 3 meses de salario.
La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de 3 meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge. Cónyuge, perdón. Padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o familiares que se obren con el consentimiento o tolerancia de él. Ok. Entonces, vean, les estaba diciendo, les estaba dictando, punto y coma. El maestro Trevor Urbina opina que la palabra rescisión es un término civilista y que de acuerdo al artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 22, ahora sí ya podemos poner fracción 22, debemos hablar mejor de despido y de retiro. Debemos hablar mejor de despido y de retiro. 2 puntos y aparte. Despido. Es el acto unilateral, despido. Es el acto unilateral llevado a cabo por el patrón haciendo valer la o las fracciones del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Punto y aparte. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Punto y aparte. Retiro. Es el acto unilateral llevado a cabo por el trabajador. Es el acto unilateral llevado a cabo por el trabajador alegando incumplimiento de las obligaciones del patrón y con base y fundamento en el artículo 50 50, 51 y 52 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Nada más déjenme checarles, por favor, a Gloria Angélica, si me lees, o quien me quiera leer, Iván, el artículo 50, a ver si es cierto, porque ahorita caí en duda si es el 50, por eso les dije 50, 51 y 52. A ver, María Esmeralda. Artículo 50. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo No, entonces anterior. quiten el 50, por favor. Quiten el 50 y nada más pongan 52 y 50, perdón, el 51 y el 52. ¿Ok? Iván, dime. No quería leer. De todas maneras, ahora léeme el 51, por favor. Artículo 51. ¿Son causas de rescisión de la relación de trabajo? Ahorita esas las vamos a ver una por una, pero ahorita que sí quería saber si. Sí, 51 y 52, por favor. Bueno, a ver, hijos, si estamos entendiendo lo que les acabo de dictar. Les estoy diciendo que la estabilidad en el empleo es la duración de las relaciones de trabajo hasta que no surja una causa legal que la dé por concluida.
¿Cuáles son las causas legales que pueden concluir una relación de trabajo? Les dije rescisión y terminación. Y empecé por dictarles lo que es la rescisión. Y les dije que es la terminación anormal de la relación de trabajo por incumplimiento de una de las partes, ya sea el patrón o el trabajador. Pero para el maestro Trevor Urbina, esos términos son muy civilistas y que con fundamento en el artículo 123, apartado A, fracción 22, que nos leyó Gloria Angélica, mejor debemos hablar de despido y de retiro. Que el despido es el acto unilateral que lleva a cabo el patrón cuando achaca o alega que el trabajador incumplió con sus obligaciones con fundamento en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Y el retiro es cuando el trabajador dice que el que incumplió sus obligaciones es el patrón, pero no es retirarse nada más como ustedes entienden de irse, no, es retirarse solicitando una indemnización y eso lo marca el artículo 52, cómo puedes retirarte, y el 51, ¿sí? Entonces, en ese contexto, estamos hablando de las causales de despido y de las causales de retiro que empezaremos a ver más adelante. Hasta ahí, ¿no hay dudas, hijos? La terminación. Entonces, a ver, Daniel, Cantero, por favor. A mí entonces me quedó la duda, porque Dime. pues pues sí, digamos como en la práctica, entonces ¿de qué se habla en realidad? ¿De rescisión o de despido y retiro? No, tú puedes hablar de rescisión, pero porque así lo dice la ley, pero puedes también manejar los términos retiro, puedes manejar, me despidieron y no hay problema, hijo. O sea, Ok. la ley sí habla de rescisión, pero la Constitución también habla de despido y de retiro, entonces son términos que puedes utilizar. En la práctica, vamos a ver, cuando empecemos a leer, que es difícil que un trabajador se retire, o sea, que un trabajador accione las cuestiones que marca el artículo 51, hijo. ¿Por qué? Por muchas razones, porque tiene miedo a perder un trabajo, porque quizá no tenga los medios de prueba necesarios para demostrar el retiro, etcétera. Lo que más se da, obviamente, en la práctica y en la realidad, hijo, es el despido. Y ya veremos qué consecuencias trae que te despidan. Sí, Daniel, dime. No, gracias, maestra. No. Bueno, ¿alguna otra duda, hijos? Sí, María Esmeralda, dime. Profesora, y por ejemplo, cuando, bueno, el patrón de, no, bueno, cuando el trabajador se retira por su propia cuenta, ¿el patrón lo indemniza? No, o sea, mira, es que no confundan, vamos a tener esta terminología. Retiro es cuando el trabajador dice que el patrón no cumplió con sus obligaciones, no le pagó debidamente el salario, lo maltrata, vamos a ver las causales más adelante. No es lo mismo retiro, no es lo mismo renuncia, que es otra cosa, no es lo mismo finiquito, no es lo mismo liquidación. Tomen en cuenta que todos esos términos, retiro, renuncia, finiquito, liquidación, van a ser cosas muy diferentes, con excepción de finiquito, liquidación, que es lo mismo, y que son formas de terminación de la relación de trabajo distintas. Por lo tanto, es lo que vamos a ver más adelante, María Esmeralda, pero no confundan retiro con renuncia. ¿Sí? Ok, sí, sí, ¿Ok? profesora. Sí, gracias. Porque como tú me dices, si alguien se va por su voluntad, por su propio, ese no es retiro, eso es renuncia. ¿Mm? Entonces los vamos a ver todos, no se preocupen, los vamos a ver todos. Entonces ya nada más les dicto lo que es la terminación de las relaciones de trabajo, ¿sí? Es la conclusión, terminación de las relaciones de trabajo. Es la conclusión de el contrato individual o de la relación de trabajo por causas ajenas a las partes, por causas ajenas
a las partes o por voluntad de ellas. Fíjense bien, terminación es la conclusión de la relación de trabajo o del contrato individual de trabajo por causas ajenas a las partes o por voluntad de ellas. Y tenemos terminación individual y terminación colectiva. Y tenemos terminación individual y terminación colectiva. A ver, hijos, lean nuevamente lo que les acabo de dictar y a ver si me pueden dar un ejemplo de cómo se termina una relación por causas ajenas a las partes o por voluntad de ellas y cuál podría ser individual y cuál podría ser colectiva. A ver, hijos. Gloria Angélica, por favor. Creo que sería la muerte, ¿no, profesora? ¿De quién? Del trabajador. Ok, la muerte del trabajador sería una causa ajena a las partes, ¿sí? Bien. ¿Qué otro? Un ejemplo de voluntad. Un ejemplo de que fuera voluntario la terminación, hijos. Acabamos de decirla una de ellas, hijos. A ver, Iván, dime. ¿Podría ser la renuncia? Exacto. Que podría ser la de renuncia cuando las partes se ponen de acuerdo y obviamente ya terminan, concluyen la relación de trabajo. Uh-huh. Ok. Espérenme, es que estoy escribiendo algo. Bueno, entonces, ahora, cuando se muere un trabajador, sería para que empecemos a entender una terminación individual. Cuando renuncia un trabajador, también sería una terminación individual. ¿Cuándo se imaginen que podría ser una terminación colectiva, hijos? Eso no nos toca verlo exactamente este semestre, pero para que diferencien. ¿Cuándo se imaginan que podría ser una terminación colectiva? Una terminación colectiva afecta a toda la empresa o a parte de ella. Podría ser cuando la empresa está en quiebra y el patrón despide a todos sus trabajadores. Efectivamente, García, Vadillo, Esmeralda, esa es una terminación colectiva. Cuando el patrón está en suspensión de pagos, antes quiebra, bien dicho, porque todavía creo que nuestra ley habla de quiebra, o en suspensión de pagos, y obviamente eso afecta a toda o parte de una empresa. Y ese es un ejemplo de una cuestión colectiva. Maestra. Dime. Lo dije yo. Perdón, Samantha. María Esmeralda, es que María Esmeralda tiene levantada la mano. Perdón. María Esmeralda. Sí, profesora. Bueno, yo iba a decir otro ejemplo. No sé, Dime. Podría ser cuando la empresa sufriere algún percance por culpa de, no sé, otra empresa. No, como... Bueno, por ejemplo, pues es que tendría que ser más específico. Sí puede ser, pero hay muchos ejemplos. A ver, si la empresa sufre un percance ¿por qué, por ejemplo? Ahorita qué pasó en Sinaloa, en Nayarit, con las lluvias, se inundó, ¿no? Entonces, si la empresa se inunda, pues puede ser quizá una terminación colectiva. Si la empresa se quema, puede ser una terminación colectiva y eso puede ser ajeno, obviamente, a las partes. Vean bien lo que les digo. La rescisión o el despido va a ser
las partes las que van a intervenir y en la terminación va a ser a voluntad de las partes o por causas ajenas a ellas. A ver, a Lisbeth, perdón. La muerte Arisbet. del patrón. Perdón, no te oigo. La muerte del patrón. La muerte del patrón también es una terminación colectiva, pero ahí sí la ley aclara que forzosamente tiene que afectar a la empresa, al establecimiento. Gloria, Creo que también la inconstabilidad, ¿no, profesora? sí, ya están viendo el artículo, ¿no? Sí, la incosteabilidad notoria y manifiesta ya de la... Por ejemplo, hijos, ya, ¿quién hace ya máquinas de escribir? Pues ya hay computadoras, entonces pues una empresa que se dedicaba a hacer máquinas de escribir, pues a lo mejor ya, si no se modernizó, mire, lo más seguro es que ya cayó en desuso, ¿sí estamos entendiendo? Bueno, hijos, vamos a seguir con estos temas. El lunes nos vemos para ver lo del examen. ¿Alguna duda, hijos? Por favor, estudien mucho. Sí, profesora, gracias. Bueno, nos vemos, descansen y nos vemos el lunes, hijos. Sí, gracias, profesora. Hasta el lunes. Hasta Que luego, tenga buen hijos. día. Nos Hasta vemos, luego, gracias. Nos maestra, vemos, gracias. hijos. Hasta luego. Bye.